Cuando queremos aprender a retratar o entender el retrato, lo primero que tenemos que ver es que el rostro se puede simplificar en un óvalo. Y este rostro visto de forma frontal, hay un óvalo tipo, ¿no?, que va a ser común a todas las caras. Y hay una serie de divisiones. En este caso, ese óvalo que está contenido en un rectángulo, muy bien, a la mitad del óvalo, aproximadamente a la mitad, está la línea de los ojos. Lo podemos simplificar así. Y esa sección de abajo del óvalo, esa sección inferior del óvalo, podemos volver a dividirla y ahí entendemos que un poco por encima va a nacer la nariz, y si volvemos a dividir esta última sección en dos, vemos que nos coincide la división con el comienzo de la línea de los labios. Muy bien, entonces la línea de los ojos va dividida en 5 partes iguales, porque entre un ojo y otro ojo hay la distancia de un ojo, por tanto son 1, 2, 3, 4 y 5 partes iguales. Esta sección de abajo va dividida en 2, con lo cual un poco por encima de esa primera sección nace la nariz, y en la sección última, si la dividimos otra vez en dos partes, vemos que en esa división nace la sombra del labio. Aquí entraría el labio. En cuanto al ancho, vemos que el ancho de la nariz, la aleta de la nariz coincide con el lagrimal. Y en cambio, el labio, la comisura del labio, va a coincidir con aproximadamente el comienzo de la pupila. Y si está sonriendo, con el centro de la pupila. Si quisiéramos calcular más o menos dónde estaría el pelo en una persona que tenga todo su pelo, una persona más joven, podríamos ver que si una de las secciones inferiores la trasladamos arriba, va a coincidir con el nacimiento del pelo. Eso sería el rostro visto de frente. En este caso, la oreja va un poco por encima del ojo, casi coincidiendo con la ceja, y prácticamente se adapta a la altura de la nariz. Cuando vemos el rostro de lado, tenemos lo mismo. Vemos el óvalo, que en este caso está inclinado y está dividido en 2 a la misma altura, y en esa división también aparecen 5 partes, 5 divisiones. En este caso, la oreja aparece entre la 4ª y la 5ª división, está en un plano inclinado, y el ojo aparece entre la 1ª y la 2ª división. Pero ¿qué pasa aquí? Que aquí vemos que esta parte sería más pequeña que esta, pero no, hay que contarla completa cuando cerramos el óvalo sin hacer lo que sería este recorte que vamos a hacer luego, que va a ser el recorte de la nariz porque coincide con la órbita del ojo. Como veis, el ojo está también colocado en un plano inclinado, nace en la 2ª sección, ¿vale?, en segunda parte, digamos, la 2ª división, y va a estar la pupila va a estar colocada, el globo ocular va a estar colocado en un plano inclinado. En ese mismo plano inclinado, también con menos inclinación, nos aparece la boca. También aquí vemos que aquí hay una forma, está inclinado hacia atrás. Bien, ahora vamos a verlo en una fotografía que este actor tiene una cara muy simétrica. Entonces, bueno, vemos aquí perfectamente que entre un ojo y el otro ojo hay la distancia de un ojo, lo que ocupa la nariz. Y también vemos que aquí sí, esta distancia sí que estaría a la mitad de lo que sería el cráneo, que estaría como de ahí a aquí, porque por aquí arriba nos aparece un poco de pelo, bien, que las aletas nacen, o sea, terminan, digamos, tienen de anchura, la nariz tiene el ancho de la nariz, coincide con el lagrimal, y que perfectamente vemos aquí que la comisura del labio llega hasta el comienzo de la pupila. Bien. Más cosas que vemos aquí, bueno, pues vemos el eje central, que también divide la nariz a la mitad, ¿no? Divide el rostro a la mitad, nos coincidiría aquí con el nacimiento del pelo, y también nos coincide un poco con esta forma que tiene el labio, así en forma de V, el centro del labio, y nos llegaría prácticamente a la borla de la barba, aquí al centro, ¿no? Esto lo divide, se ve claramente, está simétrico. También es verdad que la cara está muy simétrica, está vista muy de frente, porque además vemos aquí que esta oreja, vemos la misma cantidad de oreja aquí que aquí, aunque en esta zona esté más oscura. Este rostro es más anguloso porque es de hombre. Cuando pasamos a ver el rostro de una mujer, suelen ser más redondos, o sea, más ovalados. Los rasgos, aun estando delgada, son más suaves. Y aquí en este caso pues tenemos que el eje
estaría un poco girado. ¿Veis que el eje no está totalmente centrado? Pues vemos un poco más la aleta de la nariz de este lado que de este, ¿no? Entonces el eje tendría aquí un poquitín de giro, estaría un poquitín más inclinado así. Lo vemos aquí un poco el eje. Ahí. Y el eje de los ojos, pues lo vemos también central, está central ahí, de esta distancia a esta, que sería más o menos donde llegaría el cráneo, es la misma, ¿vale? ¿Por qué lo vemos un poco más inclinado? Tiene la cara un poco girada. Y además de que tiene la cara un poco girada, nos vamos a fijar en que esta parte, esta sección, es mayor que esta. Entonces, esto siempre va a ser mayor. Incluso esta parte de los labios, que está más cercana a nosotros, va a ser mayor que esta otra parte. Pero sí que van determinadas por el lagrimal en los dos casos, ¿eh? Ella está más sonriente, tiene los labios pintados, son más grandes, pero va determinado por el lagrimal. Lo que sería la nariz, el comienzo de la nariz, y también el comienzo de la nariz va determinado por el lagrimal, y también la comisura del labio, en este caso, lo vemos aquí, llega hasta la mitad del iris, o sea, hasta el comienzo de la pupila. Bueno, vemos un poco el rostro de la mujer aquí, que en este caso está así un poco girado, y ahora pasamos a otro rostro que también tiene un giro al otro lado. En este caso, pues lo tiene también girado, entonces vemos como el eje iría, fijaos que es un óvalo, por tanto el eje no es completamente recto, va cogiendo un poco de forma, vemos el eje ahí, que fijaos que le coincide aquí con el hoyuelo este del mentón, y vemos que los ojos, como está visto más desde abajo, vemos que esta sección es mucho mayor que la de arriba, ¿no? Entonces este eje se mueve un poco también, se mueve un poco hacia arriba. Esto lo vamos a ver de la siguiente manera, luego lo vamos a comparar luego con otra cosa más sencilla, ¿no? Bueno, en este caso, aquí lo que vemos es que entre esta primera sección de este ojo con este son iguales. En cambio aquí lo vamos a ver un poco más pequeño, este ojo, porque está un poco girado, entonces lo vamos a ver un poco más estrechito que este otro, que se ve mayor. La división aquí es la misma, tenemos que del mentón a la mitad, un poco por encima, empezaría la nariz. Su postura, como está con la cabeza un poco hacia abajo, vemos la borla de la nariz, digamos, la vemos un poco más baja, por tanto ahí nos engaña un poco, pero bueno, volvemos a dividir otra vez aquí, nos coincide también con la sombra del labio. En este caso Paul Belmondo tiene la cara muy alargada y además está muy delgado, con lo cual varía un poco, pero los ejes son los mismos, lo único que nos ha hecho así es desplazarnos este eje, se desplazó así, en esta dirección. ¿Por qué? Porque esta parte es más pequeña que esta, y esta oreja la estamos viendo y esta no, por tanto el eje va girando así. En este caso tenemos otro rostro, también muy armónico, y en este caso, esta simetría, vemos que el eje, fijaos que va moviéndose hacia aquí, está hacia allá. Tenemos los ojos también, un eje para los ojos, que va girando así. Tenemos también la división de los ojos, esta se ve claramente que tiene una simetría, y aquí también tenemos en esta sección esa división, volvemos a tener esa división que hace que veamos que un poco por encima está la nariz, que la nariz coincide con el lagrimal y que la comisura coincide con el inicio de la pupila. En este caso vemos una cara que no solamente está un poco girada, sino que también está entornada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos el eje también tenemos el eje un poco inclinado, y luego va también, el sistema es el mismo al final, ese eje lo tenemos también que inclinar. Y aquí vemos una cosa, y es que este rostro es como de 2/3, digamos que en este caso lo que vemos es que la separación entre el puente de la nariz y el ojo es la misma, entre el ojo y el puente de la nariz hay la misma distancia. En cambio aquí esta distancia es un poco menor. ¿Por qué? Porque tenemos este entrante que hay aquí. Y este entrante hace que esa distancia se vea algo menor. Por tanto, esta distancia y esta distancia son iguales y esta es menor porque tenemos el ojo más metido por la nariz y además tenemos aquí el hueso orbital que da forma al pómulo, a la frente y entra un poco aquí en la órbita del ojo. Lo vamos a entender ahora comparándolo con otra cosa que sería ver un rostro como el de la Tierra, ¿no? Si nosotros miramos así un óvalo, si comparásemos la Tierra con un óvalo, bien, vamos a pensar que la Tierra la estamos viendo desde
de frente, ¿no? Aquí tendríamos un poco el ecuador y por aquí pues podemos ver el meridiano de Greenwich, ¿vale? Está en el centro, muy bien. Vale, vamos a pensar que en vez de verlo así, que serían los dos ejes, ¿no? El eje de la nariz y el eje de los ojos, estuviésemos viendo la Tierra desde el hemisferio sur. Entonces veríamos aquí, veríamos la Antártida, ¿no? Y aquí el ecuador lo que haría sería girar. Veríamos el ecuador desde abajo, veríamos esta sección mayor que la del hemisferio norte. Bien, ahora vamos a pensar que estuviéramos viéndolo esto desde el hemisferio norte, desde el polo norte. Tenemos aquí el polo norte y entonces lo que pasa es que el ecuador lo vemos más abajo, esta distancia la vemos mayor, el ecuador baja y a la vez que baja gira, ¿eh? Tenemos ese giro así y el meridiano de Greenwich pues sería recto. Vamos a pensar que la Tierra estuviese inclinada, que estuviese así, bueno, casi como con la inclinación que tiene, ¿no? Bien, vale, pues entonces veríamos el ecuador centrado, pero con giro, y veríamos también el meridiano, o bien recto, o si lo estamos viendo de medio lado, veríamos el meridiano así, lo vemos así, que sería esto el eje de la nariz y la boca, ¿eh? Aquí tendríamos un ojo, el otro ojo lo veríamos así. Y si lo viésemos desde abajo y encima inclinado, pues ya sería complicarlo más, pero lo veríamos de esta manera, incluso dependiendo de la inclinación lo podríamos ver así y lo podríamos ver también con el eje del ecuador, o sea, el ecuador en este caso lo veríamos así, ¿vale? Que sería un poco el eje de los ojos. Eso lo vamos a ver en todas las caras, vamos a ver siempre estas características así. Esto es muy importante entenderlo, porque a la hora de hacer el retrato, de hacer el óvalo del retrato, hay que entender cómo van los ejes, qué giro tienen, qué dirección tienen, y de esa manera siempre vamos a acertar con ello. En este caso, por ejemplo, vemos una cara que está hacia atrás, inclinada hacia atrás, y a la vez que está girada. Entonces la vemos de lado, con lo cual el eje iría por aquí, el eje de la nariz, pero vemos que el ecuador, que yo llamo, sería toda esta zona de por aquí, estaría más alto, y lo veríamos el giro que hace. En este caso, esta cabeza está vista más bien desde arriba, ¿no? Vemos mucho más lo que sería la coronilla que el mentón. Entonces, vemos que esta sección sería mayor, que el ecuador iría por aquí y todos los demás órganos irían situados en una sección un poco más pequeña, porque esta sección es más pequeña que esta. Bien, ahora vemos el rostro de una persona mayor. Aquí, cuando vamos haciéndonos mayores, sucede que, al contrario que un bebé tiene la cabecita más grande y luego la sección inferior del óvalo es menor, porque vamos creciendo, nos va creciendo la mandíbula y se va descolgando. En este caso, el rostro de una mujer mayor, pues lo que pasa es que esta sección inferior crece, y además de que crece, el mentón también crece. Pues aquí ya se produce un cambio que no sigue siendo armónico su rostro, porque todos los tendones, los músculos se van descolgando, los tejidos varían de la forma, la textura de la piel, todo ello ya sigue manteniendo una armonía, pero vemos que las proporciones varían. Y en este caso, este rostro, vemos aquí otra cosa, y es que si bien los ojos están en un eje central y la nariz sí que también estaría centrada, la línea de la boca tiene aquí un rictus que hace que la boca vaya a variar en relación a la tensión que hace esta media sonrisa que tiene, ¿no? Que va tirando aquí de estos músculos y gira un poco la sonrisa hacia arriba, aunque todos los demás no varían. Ahora lo que tenemos que practicar es hacer óvalos despacito y que nos salgan un poco así de una manera fluida, porque esto lo vamos a tener que incluir siempre en el retrato, el óvalo vamos a tener que contar siempre con él. Entonces, bueno, una vez que hacemos ese óvalo y luego hacemos lo que son las divisiones que hemos hablado, de separar entre ojo y ojo un ojo, separar esta sección de aquí, dividirla, y sabemos que un poco por encima nacería la nariz, un poco por la mitad de esta otra sección estarían los labios, etcétera. Bueno, esto tenemos que desarrollarlo bastantes veces hasta que nos salga bien ya. Cuando nos salga de una manera correcta, ya vamos a pasar porque hay que, aparte de entender estos dos ejes, hay que también memorizar
cómo es la división de las proporciones. Una vez que tengamos esto, pasamos al de al lado. Al de lado es un poco más, a lo mejor es un poco más complicado. Tenemos dos opciones, o bien montarlo sobre un ángulo de 90 grados, hacer un poco el óvalo así entornado, sería una manera de hacerlo, o si no, si se nos complica un poco, siempre podemos hacer un círculo y a ese círculo añadirle, aumentarle aquí una especie de triángulo, que como veis aquí ya nos da un poco la forma del cráneo. Bien, la división es igual, dividimos a la mitad. Bien, esto lo dividiríamos otra vez en 5 partes iguales. Bueno, estas tendrían que estar iguales. Y luego ya, bueno, pues a partir de aquí, pues hacer todas las divisiones, que lo que sí que vemos es que en esta división de aquí, en este caso, el labio superior nace, la nariz se ve un poco más alta al verlo de lado, y aquí en esta sección de abajo sería donde nacería, donde nos nacería el labio superior. Eso lo veríamos luego ya también en cualquier foto que escojamos como tipo tal, pues ya lo veríamos. Aquí ahora también falta, esto al final es un esquema, y si lo vemos así, lo vemos como muy raro, pero luego si entendemos que todo esto va a llevar musculatura, va a llevar piel, va a llevar tejidos, pues todo esto ya coge sentido, ¿no? Esto ahí un poco más recto, bueno, esto ya iría cogiendo sentido. Bien. Entendemos entonces el rostro de frente y de lado, haciendo los óvalos y haciendo esa serie de repartos. Este está muy feo hecho, pero bueno, la explicación es esa. Ahora vamos a ver el de medio lado, digamos. Pues lo mismo, tenemos un óvalo que está como, sería como este, pero tiene un poco menos inclinación. Sería más o menos una cosa así. Y vemos que el eje está en esa posición. Y aquí tendríamos el otro eje. Y vemos que además, fijaos que aquí hay 90 grados. Siempre van a formarse, son 360 la suma de todos. Bien. Y aquí ya, bueno, pues ya serían los repartos, teniendo en cuenta que de la nariz, digamos, de esta parte de la nariz al ojo, estas dos secciones son iguales. En cambio, esta va a ser menor porque aquí nos entra este rebaje que nos provoca el pómulo, que es más saliente, pero aquí entramos con la cuenca del ojo, con la zona orbital, ¿no? Aquí tendríamos una parte más plana, y eso ya lo llevaríamos así, y luego ya tendríamos aquí otra sección, y luego ya aquí tendríamos la sección de lo que sería la parte de la oreja, que iría como más o menos como por ahí. Bueno, esto todo lo mismo, hay que rodearlo de músculo, rodearlo de tejido, y bueno, pues un poco sería un poco como así, y aquí, bueno, pues claro, lógicamente va aumentando el tejido, el pelo, etcétera, y aquí va ganando, va ganando tamaño también. Para practicar esto, bueno, hay que hacerlo muchas veces y hacerlo concentrado y tal, pero bueno, es entenderlo un poco, entender el reparto. Y luego ya el siguiente paso para entender un poco el retrato sería coger fotografías y en esas fotografías dividir las partes que son sombra de las partes que son luz. Ahí entenderíamos un poco la diferencia entre líneas anatómicas y líneas notables. Vamos a verlo con una fotografía. Voy a verlo, por ejemplo, con estas dos fotografías de un periódico. Y esto lo podéis hacer con cualquier publicación que encontréis por ahí. Aquí hay una zona en esta fotografía que se ve claramente que es de luz y otra zona que es de sombra. Y es muy importante ver cómo las sombras se comunican entre sí. Yo no puedo dibujar un ojo, otro ojo, la nariz, la boca por separado, sino que todas estas sombras están comunicadas. Y yo tengo que entender esto como una masa de sombra. Si entendéis esto como masas de sombra y sois capaces a separar esta parte de la sombra, que diría toda entera, con la luz de la luz, fijaros que yo aquí, por ejemplo, aquí veo un poco de luz, ¿no? Todo lo demás sería un solo valor. Bueno, si yo soy capaz de separar estas masas de sombra y de luz, al final se me va a facilitar mucho, porque luego vamos a tener que trabajar
vamos a tener que trabajar solamente con dos valores, una parte que va a ser de carbón y otra parte que va a ser el tono del papel. Vamos a trabajar solamente con esos dos valores de sombra y luz. Entonces, si consigo hacerme con estas dos masas por separado, pues al final me va a ayudar mucho a ver el retrato en forma de mancha, ¿no? Esas manchas que yo tengo ahí que separar. Bien, esto hay que hacerlo con muchas fotografías y hay que hacerlo también con dibujos que hagamos, ¿eh? Viendo una fotografía, pues intentar plasmar esta luz y esta sombra, separarlas simplemente en dos masas diferentes. Me voy con esta. Por ejemplo, en el caso de esta, pues aquí yo tengo que decidir qué va a ser sombra y qué va a ser luz. Claramente esto va a ser sombra, pero luego yo aquí veo que la sombra se comunica hacia acá, vuelve. Voy a decidir que solamente la nariz va a ser luz. Y arrimando un poco las pestañas me doy cuenta que, excepto aquí una pequeña luz que hay también, todo esto lo voy a llevar al terreno de la sombra. Con lo cual esto va a ser sombra, y aquí también tengo una parte de sombra en la zona del ojo. Todo esto es sombra. Y todo lo demás voy a decidir que esté en el terreno de la luz. Fijaros que todo esto para mí va a ser sombra. Y solamente voy a dejar esa parte que se ve claramente la luz ahí. Voy a diferenciar la sombra de la luz. El hecho de diferenciar estos dos planos de sombra y luz, yo creo que por aquí va también un poco de sombra, bien. El hecho de diferenciar estos dos planos de sombra y luz me va a facilitar mucho el entender que las sombras generalmente se comunican entre sí, no son cosas aisladas, sino que se comunican, ¿eh? Esto es muy importante en el retrato, para dar naturalidad, para no hacer las cosas aisladas una de otra. Todo esto es sombra, ¿eh? Aquí ya también tengo un valor más oscuro, incluso en la ropa. Bueno, esto tampoco tiene mucha importancia, pero es nada más entender esas dos divisiones. Me voy a esta, por ejemplo. Esto que estoy haciendo es posterizar, ¿eh? Lo llamamos posterizar en dos. Claro, lógicamente yo aquí tengo una sombra que la veo que se comunica, pero ¿qué pasa? Que esta sombra se comunica por aquí con el ojo. ¿Veis que todo esto sería zona de sombra? Y aquí casi se toca la sombra del otro, que comunica a la vez con la sombra del pelo. Todo esto estaría comunicado de sombra. Hay aquí una pequeña